Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 20. Morian se encontraba perdido en sus pensamientos. No sabía cómo reaccionar a las palabras de Lican, aunque puede que la acción de Lican había sido justificada, no sabía si era algo necesario, pero tampoco si era algo bueno. Lican le contó las circunstancias por la que en estos momentos su cabeza tenía presión. Lican había rebuscado en los recuerdos del aventurero adamantita que poseía un Power Suite, pero no esperaba que tuviera un Lord Dragón como contacto. La magia salvaje era todavía desconocida para él, sin saber siquiera su alcance, no tenía manera de saber si era posible contrarrestar los hechizos de borrado de memoria que había implantado, cabía la mínima posibilidad de que un Lord Dragón pudiera realizar la recuperación de recuerdos borrados, aunque le costaba trabajo pensar en la manera, no se iba a arriesgar a ser descubierto, así que se transfirió desde el Consejo al Imperio, esto era algo que todos los aventureros tenían como privilegio, la libertad de pertenecer a cualquier país. Como en ese momento, Lican desconocida la verdadera identidad de Ainz, dudó mucho en ir al gremio de aventureros de ese país, por esa razón había escogido al Imperio como su sede. Después de la reunión, tenía un trabajo que realizar, siendo sincero, él era el único sin un trabajo estable, Morian estaba al servicio de Ainz dentro de Nazarik, Sus era uno de los líderes dentro del reino élfico, Souta se encontraba acompañando a otro grupo adamantita, la razón de eso, fue la existencia de la no muerta, Evileye, aunque para Souta ella y todo su grupo no represente ningún peligro, su existencia era de mucha importancia, borrar recuerdos era algo sencillo que verlos, y cuanto más era el pasado que veía, más maná costaba, incluso con las habilidades de Souta, no sabía si sería posible revisar todos los recuerdos de Evileye en el tiempo en que vivió. Si ella vivió en los tiempos en que aquella ciudad fue destruida, entonces podría intuir que vivió más de un siglo, era más fácil revisar los recuerdos de una persona de más de 100 años, pero tras saber que los Lord Dragón, poseedores de la magia salvaje, existían en este mundo, tenía que tener cuidado con eso, lo mejor en ese entonces era ganarse su confianza y acompañarla en el viaje, con el paso del tiempo, ella misma podría revelar su pasado, aún más si a él lo trataban como una especie de deidad. Souta tenía trabajo, dejando de lado al original Momonga y a Ainz, quienes tenían el trabajo de construir y gobernar, él no tenía nada que hacer, después de echar a perder su visita en el Consejo de Agrand, la petición de sus le vino como anillo al dedo. Lo primero que Lican hizo fue ir al país donde se encontraban los principales esclavistas de los elfos, la teocracia Slane, antiguamente el imperio de Baarut permitía la comercialización de esclavos, pero tras volverse un estado vasallo, el reino hechicero había difundido diferentes leyes que se debían de incorporar, uno de ellos era la prohibición de la esclavitud, y aunque esto generó algunas pérdidas por en los ingresos del imperio, todo lo demás había mejorado, tras obtener el respaldo del rey hechicero, su espalda había sido cubierta, ocasionando que las reformas apresuradas que había realizado se agilizaran a gran medida, y con el alquiler de no muertos, habían obtenido seguridad de los caballeros de la muerte, cosechas a gran escala por parte de los esqueletos normales, eso, entre otras cosas, la prohibición de la esclavitud en el imperio no había generado pérdidas en la economía del imperio, así que su pérdida fue ignorada. Por esa razón en estos momentos, la teocracia se había vuelto el único país humano que permitía la esclavitud y comercializaba con ello. La primera ciudad a la que Lican pensaba ir, era la ciudad en la que estuvo uno de los clones, Satoru Suzuki, en aquella ciudad era donde él abrió portal, para que la gente no sospeche de nada, realizó algunas cosas, primero que nada, al llegar a la entrada, realizó dos habilidades, distorsión de presencia y mentalidad del estafador, que le permitía minimizar sospechas hacia él y podía hacer que sus palabras se volvieran creíbles por un momento y se acercó al guardia, quien lo vio solo cuando Lican habló, se hizo pasar como un comerciante quien fue asaltado, sus cosas habían sido saqueadas al igual que todo su carreta y caballos, lo único que poseía era una bolsa de monedas. El guardia creyó la historia ficticia de Lican, dejando que éste pasara sin problemas a la ciudad. Ya dentro de la ciudad, lo primero que Lican hizo fue comprar una carreta y caballos que jalasen de ella. El dinero que Lican poseía eran piedras pintadas de color oro a quienes se les aplicó la transmutación y un poco de alquimia de alto nivel, era oro falso de alta calidad y solo expertos inclinados a la transmutación o a la alquimia podría saber diferenciarlas con uno verdadero, así es como él podía obtener montañas de oro sin ningún problema, claro esto no quería decir que podía incurrir al gasto de oro en invocaciones, pero podría engañar a las personas, técnicamente hablando era algo injusto para esas personas, pero tales monedas poseían
tenían un tiempo de expiración que Lican mismo había impuesto. Al cabo de 3 días esa moneda se transformaría en solo rocas de color dorado. Esto era para que las monedas falsas no circulen por culpa de él. Después de comprar la carreta, la acomodó para que ocultara su interior con una tela. Los caballos eran simples, pero solo eso bastaba. Aunque había comprado los caballos, puede que más adelante esto le sea completamente inútil. Al tener el transporte listo, se dispuso a ir a las zonas donde se compraba y vendía a los diferentes esclavos. Para hacer eso tenía que averiguar las zonas de venta. Mientras montaba su carreta, usó dominar mente para hacer que los caballos hagan lo que él diga. Esto fue porque, él no sabía cómo manejar una carreta, ya que, en Yggdrasil esto se realizaba a través de controles, pero en este mundo, tales controles eran inexistentes. Había decidido preguntar al mismo guardia que lo recibió. Buen día, señor guardia, ¿podría realizarles algunas preguntas? Hola de nuevo, ¿qué es lo que necesita? La verdad, ¿sabe dónde puedo conseguir las ubicaciones donde se venden esclavos? Debería de poder encontrar esa información en la sede administrativa de la ciudad. Es el mismo lugar donde tienes que ir a sacar tus documentos para la comercialización. Así que solo tiene que ir al centro de la ciudad. Ya veo, gracias. Entonces, no puedo comprar y vender esclavos si no tengo esos documentos de los que hablas. Sí, ya debería de saberlo, los documentos son muy importantes, mucho más si se piensa negociar con otro comerciante. Entiendo, gracias por su ayuda. Lican se fue al lugar que el guardia le indicó, nuevamente activó hechizos para ir a mejor ritmo. Uno de los hechizos fue, encanto del pícaro, lenguaje del estafador y sexto sentido. Esto para generar mayor confianza en sus palabras y para realizar que sus demandas tengan al de sentido. En el medio de la ciudad, se encontraban diferentes casas, donde al parecer vivían diferentes personas importantes para la ciudad. Lo que más llamó la atención de Lican fue la presencia de un templo en las cercanías. De hecho, la sala administrativa que el guardia había mencionado, se encontraba justo al lado de dicho templo. Dentro del lugar se encontraba una recepcionista. Lican la miró y le comentó la situación en la que él se encontraba, la situación en donde a Lican le habían robado todas sus cosas a excepción de su dinero, que lo mantenía junto a él. Aunque las cosas sonaban demasiado conveniente para la situación, la reeleccionista no pudo negarse, así que le entregó un documento en donde debería de llenar todos sus datos, nombres, fecha de nacimiento, país de origen, entre otras cosas. Las cosas que Lican escribió dentro de ese documento, no eran muy significativas. Su nombre Lican, su fecha de nacimiento, 2008, y su país de origen, era el Imperio de Baharut. Cuando la recepcionista miró el documento, su cara se puso en duda ante lo escrito. Lo primero fue el nombre, este solo contenía el nombre y no el apellido de la familia. Generalmente si uno se presenta así, es porque es la forma en que normalmente se le conocía, pero en los documentos oficiales de este tipo, el nombre o nombres deberían de estar acompañados con el respectivo apellido. Siguiendo eso, la fecha de nacimiento, aunque en el mundo de Satoru este tipo de fechas con números eran normales, pero en este nuevo mundo, la fecha de nacimiento o cumpleaños, eran muy diferentes. Se aplicaba la existencia de los dioses en el calendario, siendo 6 meses por año, contando el mes de oscuridad, tierra, agua, viento, fuego y luz. Cada mes se dividía en 3 categorías, bajo, medio y alto. Y estos normalmente se contaban a partir del cambio de mes. Si se eligiera una traducción adecuada, la fecha del cumpleaños mencionado por Lican, se traduciría a, día 20 del mes de luz bajo. Aparte de los mencionados, todo era regular. La recepcionista trató de averiguar el significado de esto, por lo que, le preguntó a Lican directamente, quien al enterarse de las equivocaciones, tomó el documento y le aplicó el hechizo ilusión visual. Esto le permitió a Lican entrar, ya que todo el documento había sido puesto en una ilusión visual, que acomodaba cada palabra escrita en algo esperado por el objetivo. Su intención, fue pasar y obtener el documento. Con un poco de tiempo, la recepcionista se fue a hablar con el encargado del lugar, para que diera su aprobación y sello. Como todo parecía verse normal, la recepcionista volvió después, junto con el documento legal para que Lican sea un comerciante. Lican salió de ese lugar, tras haber pedido información y la ubicación de las casas de esclavos donde podía comprarlos. En su primera parada, se encontró con un hombre que asemejaba a los 40 años. Disculpe señor, ¿qué se le ofrece? Hola, soy un comerciante de esclavos que va a diferentes lugares. Últimamente me estoy quedando sin mercancía, así que, si fuera posible me podría vender a todos sus esclavos. ¿Todos dice? Sí, ¿acaso es imposible? Dejando de lado el dinero, tengo clientela que podría perder si los esclavos se acabaran.
Ya veo, por el momento, me permitiría dar un vistazo a todos los esclavos que posee, puede que no le compre todos, pero si me llevaré una increíble cantidad, téngalo por seguro. Entonces, pase por favor. Lican ingresó al lugar donde se encontraban los esclavos, el lugar no era tan diferente al lugar donde estaba él cuando era un esclavo, había celdas donde había hasta 3 de ellos, había diferentes razas, elfos, arpias, hombres conejos, hombres osos, faunos, entre otras especies, aunque la mayoría de ellos eran hombres bestias. Había niños, niñas, mujeres, y algunos varones. ¿Es todo lo que tiene? Sí, dejando de lado a los elfos, la adquisición de las otras especies es posible todavía. ¿Hay algo malo con los elfos? No, pero desde que el país mismo se subordinó al reino hechicero, la captura de los elfos se volvió imposible. También está esa criatura gigantesca que se ha visto en ese bosque. Ya veo, es algo molesto. Es como dice, los elfos son muy apreciados, ese país de no muertos, si no fuera por ellos. Entiendo. Entonces, todos los elfos, en cuanto me lo puede dar, fije un precio. Los elfos, ya por sí son muy caros, ahora que es difícil de conseguir, aumento mucho más, de una manera casi exagerada, ¿podrá pagarlo? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso desconfía de mis palabras? Deme a todos los elfos. Bueno, son un total de 14 elfos, los niños y mujeres son caros así que, un total de 500 monedas de oro. Ya veo, entonces ayúdeme a subirlos a mi carreta. ¿Eh? ¿Está seguro? Son 500 monedas de oro. Sí lo sé, y dije que pagaría. No sé si sea muy listo o no, o si tiene planes para ellos, pero, esto es un trato, ¿podría por favor dar el pago primero? No hay problema, tenga. Lican sacó una bolsa grande de monedas, todas ellas eran monedas de oro, y no se veía ninguna de otro color, el brillo que soltaba la bolsa, sorprendió al vendedor de esclavos, a tal punto que una sonrisa se posó en su rostro. Después de recibir las monedas, el vendedor llamó a los guardias del lugar para que ayudaran a cargar la mercancía, en este punto, Lican se esperaba algún tipo de resistencia o siquiera el sonido de un llanto, pero esto no pasó, se quedaron en silencio esperando su destino inevitable, poseían cadenas que se las soltaron tras ponerse en la carreta. Cuando toda la mercancía se colocó, el vendedor de esclavos llamó a Lican. Disculpe, ¿está seguro de esto? No, no me refería a eso, su carreta, no tiene lo necesario para transportar esclavos. ¿Qué quiere decir? No tiene cerradura o siquiera barrotes, solo esté cubierto por una tela, cuando viaje, ellas se podrían escapar. ¿Eh? Ah. Qué raro. Tenía por seguro que estaba a segura, qué descuido. Pero no hay problema, tengo esto. Lican sacó un pequeño brazalete de uno de sus bolsillos, él no había pensado en eso, de hecho, se le había olvidado. Pero un pequeño truco podría arreglar eso. ¿Eso qué es? Son ítems mágicos, son una mercancía muy útil para estos momentos. Preste atención cuando meto a la carreta y trato de sacarlo. Lican ingresó el brazalete y trató de sacarlo, pero antes de que esto pasara, el brazalete se volvió pequeño a cada movimiento, después de eso, Lican devolvió a la carreta el brazalete, y ésta volvió a su tamaño original. Esto era un engaño un poco turbio, él solo aumentaba y disminuía de tamaño el objeto que creó con magia. Esta demostración ocasionó la admiración del vendedor de esclavos. Eso es sorprendente, tiene algunas cosas buenas. Gracias, fue de buena suerte haber encontrado esto. Pero viendo de nuevo la carreta, hay todavía espacio, ¿en serio no quiere venderme todos sus esclavos? No lo sé, aunque el precio podría cambiar, dudo mucho que tenga el dinero suficiente. Por el dinero no tiene que preocuparse. Pero su carreta no es que sea muy grande, si la llena completamente no tendrá un lugar donde pueda guardar alimentos para que viaje, ¿o acaso tiene pensado vender a los esclavos en esta ciudad? No, me los llevaré a otra zona. Ese lugar es sorprendente, técnicamente me pagan con montañas de oro, pero como se los rompen cada rato, tengo que llevar a muchos. Y con respecto a mi comida, solo tengo que comer lo esencial cuando viajo, incluso puedo sobrevivir con un poco de grano y agua. Wow, usted sí que está metido en esto del comercio. Pero estoy interesado en ese lugar que mencionó. Lamento que no pueda brindar información sobre el lugar. Le pagaré por la información. Lo siento mucho, es imposible, si se lo digo, ellos me pueden asesinar, así perderé mi vida y a mis clientes más atentos. Ya veo, es una lástima.
Pero si algún día necesita a más esclavos, por favor diríjase conmigo, le prometo que conseguiré una nueva carga para usted. Gracias, entonces, ¿me los venderá? No hay problema. El total de toda la mercancía será de alrededor de 5.000 monedas de oro. El vendedor volvió a mirar a Likan para medir de nuevo su reacción, pero lo que vio y oyó lo sorprendió más. Likan sacó una bolsa mucho más grande que la anterior. Cuando Likan le colocó la bolsa de monedas en la mano del vendedor, este cayó por el peso. Lo duda en ese momento fue, ¿de dónde sacó una bolsa de monedas tan grande? Pero la alegría de recibir tal cantidad de dinero, eclipsó todo ese pensamiento. El vendedor de esclavos, se volvió con los guardias, quienes se encontraban igualmente sorprendidos por la cantidad de dinero. Tras recibir la orden de su jefe, los guardias se dispusieron a mover a todos los esclavos a la carreta, para que después, Likan les colocara un brazalete en las muñecas. Al terminar todo el trabajo, se pudo ver cómo la carreta se amontonaba. La carreta que Likan había comprado era para almacenar grandes cantidades de cosas, pero en estos momentos, la carreta se veía demasiado llena, no se pudo ver algún espacio donde podría poner algo más. Con todo listo y en su lugar, Likan partió junto a todos los esclavos. La tela que cubría toda la carreta impedía que los esclavos que se encontraban apretados, estuvieran a la vista de los transeúntes. Los esclavos eran tratados como objeto y por ello, nadie le hubiera reclamado la manera de llevar a sus esclavos, por lo que no tenía nada que ocultar con respecto al asunto de espacio, pero la razón por la que Likan colocó la tela fue por otra cosa. Después de algunos minutos, Likan usó una habilidad de encubrimiento e ilusión, para poder hacer que se viera a un Likan que conducía la carreta. Después de eso, se teletransportó a una zona cercana al bosque de la nación élfica. Después de invocar algunas fortalezas con magia de nivel 10, volvió a la carreta y transformó su cuerpo en ser incorpóreo para poder ingresar sin dificultad en donde se encontraban los esclavos. Likan teletransportó a todos los esclavos. El lugar a donde los llevó fue a una fortaleza que él creó con magia de nivel 10, crear fortaleza. La ubicación de aquella invocación, fue en las cercanías de una pradera y del mismo bosque donde se encontraba la nación élfica. En ese lugar se pudo ver a una construcción imponente, una enorme torre de más de 30 metros de altura. Sus enormes puertas dobles se veían lo suficientemente fuertes como para ignorar arietes de asalto. Las paredes estaban adornadas con incontables picos, para evitar que nadie pueda escalarlas. 4 estatuas demoníacas adornaban las esquinas del nivel más alto de la torre. Los esclavos al ver tal construcción quedaron fascinados y a la vez aterrorizados por averiguar qué clase de amo tenían ellos. Después de algunos segundos, Likan apareció y se adelantó al grupo. En ese momento, las puertas de hierro se abrieron solas. En Yggdrasil, cualquiera del mismo equipo podría abrir las puertas con solo tocarlas. Cualquier otro, tendría que destruir la puerta para poder ingresar. Likan se preguntaba cómo sería la reacción de la puerta en este mundo. Likan se alejó de la puerta y con una voz tranquila, llamó a una de las esclavas presentes, y le ordenó tocar la puerta, pero tras pasar un tiempo, no hubo ni parecía que habría alguna reacción de la puerta. Después de eso, Likan llamó a las esclavas para que vuelvan a sus lugares. Después de eso, invocó a una bestia mágica. Normalmente antes invocaría a muertos vivientes, pero como estaba tratando con esclavos en esos momentos, él invocó a una criatura que normalmente se vería en el bosque. Treants, le ordenó al Treant que tocase la puerta, pero al igual que con la esclava, esta no se abrió. Likan, tras ver el resultado de su experimento, frunció el ceño. ¿El fuego amigo es una molestia? Likan, luego de ese experimento, se paró enfrente de los esclavos y con una voz tranquila y fría, se dirigió a los esclavos. Esclavos, todos ustedes se quedarán en este lugar hasta que yo lo diga. No ocasionen ningún problema, ni ninguna molestia a sus compañeros. Hay habitaciones dentro de esta torre, puede que vengan muchos más esclavos, y solo yo puedo abrir la puerta desde afuera, sin mencionar también los brazaletes que tienen puesto. Se achicaran hasta arrancarles las manos. Regresaré más tarde. Síganme, ya adentro ubíquense en una habitación. Con la orden dada, los esclavos avanzaron atrás de Likan. Con esto, la puerta se abrió sin ningún problema. Cuando la Likan cerró la puerta, un par de puertas dobles daban hacia la entrada, y un pasaje se extendía más allá de ellos. Al final del pasaje había otro par de puertas dobles. El camino estaba alumbrado por luces mágicas, así que nadie tuvo problemas en recorrerlo. En el instante en que abrió las puertas interiores, una luz cegadora resplandeció sobre ellos. Ante ellos se encontraba una sala redonda. El piso era blanco como la nieve y el techo se elevaba a gran altura. Una escalera de espiral se enrollaba desde el centro del cuarto y conectaba a los niveles superiores.
Como el espacio estaba ampliado adentro, los esclavos se sorprendieron del tamaño dentro de la torre, aunque se veía imponente desde afuera por su gran altura y su construcción, por dentro se veía majestuoso, algo que ellos nunca vieron en toda su vida, un escenario de fantasía e ilusión. Lican señaló a todos los esclavos que debían ingresar a una de las habitaciones, si en el primer las habitaciones se llenasen, las restantes en los pisos superiores resolverían ese problema. Cuando los múltiples esclavos se acomodaron en una habitación, Lican salió del lugar, ya que, el trabajo todavía no estaba completo. Antes de que Lican volviera a teletransportarse, usó mensaje para ponerse en contacto con Sus, esto fue porque, él literalmente había hecho aparecer una fortaleza en la entrada del bosque, sabía que algunos de los guardias verían la construcción, así que indicarle sobre esto a Sus era lo ideal. Sus, hola. Hola Lican, ¿hay algún avance con lo que te pedí? Sí, algo así, por cierto, he creado una fortaleza al sureste del bosque, así que, si recibes reportes sobre esto, tienes que saber que fue yo. Entiendo, informaré a los guardias fronterizos, gracias por avisarme, se habría generado un poco de caos si no se identificaba tal construcción. Suponía que podía pasar algo así, por lo que tuve que avisarte. Bueno, ya cumplí con eso, seguiré con lo mío, hasta luego. Nos vemos. Lican cortó la transmisión con Sus. Luego de eso, Lican se volvió a teletransportar a la carreta, que en ese momento se encontraba vacío. Volviendo a su posición de conductor, revisó el mapa que obtuvo de los puestos donde se vendían esclavos, marcando el lugar donde fue anteriormente, se dirigió con su carreta a la siguiente ubicación. La puerta del lugar se pudo ver desde un punto, se divisó a los guardias del lugar, Lican realizó lo mismo que la otra vez, llamó al encargado, le mencionó sobre el interés de querer comprar toda la mercancía de esclavos que poseía el vendedor. Tras pensarlo por un tiempo, Lican había insistido al vendedor que le muestre todos los productos que poseía, si uno llamaba mucho su atención, pagaría el doble del precio original. Con esta primicia, el vendedor guió a Lican dentro. Lo que Lican vio en aquel lugar era mucho peor que en la ubicación anterior, en este lugar se podía ver a muchas mujeres y niñas esclavas todavía con algunas heridas, algunas de las prendas que vestían se habían teñido de sangre. Luego de unos segundos de ver, un grito se pudo oír, aunque para una persona normal este sonido nunca hubiera llegado a sus oídos, para Lican quien poseía los sentidos al máximo, esto era posible. Las palabras que aquella esclava pronunciaba en lo más profundo del sitio, fueron palabras de desesperación. Durante 1 minuto y medio, el sonido de una persona buscando socorro se pudo oír claramente, después de ese minuto y medio. Disculpe, ¿es todo lo que posee? No, tengo algunas esclavas semihumanas que están siendo adiestradas también, puede que tome algunos días más, así que lamento mucho no poder vendérselas ahora. Entiendo, entonces acepta vender todo. Por supuesto, usted puede llevarse a todas. Se lo agradezco. Entonces, ¿cuánto pide por todo? Como es una situación especial, se las dejaré a 3000 piezas de oro. Ya veo, 3000. Está bien, acepto. ¿Eh? Digo, sí, entonces, el trato está completo. La sorpresa del vendedor, era porque el precio era demasiado alto para la cantidad de esclavos que llevaba, sin mencionar también que el estado de algunos era mucho que desear, ya que por las heridas que estos sufrían parecían albergar algunas infecciones, dejando en claro, que este establecimiento era uno de muy mala calidad. Los guardias subieron a todas las esclavas a la carreta, que se encontraba cubierta de barrotes metálicos, esto pasó ya que, él no quería estar creando brazaletes a cada rato, por lo que, él creó los barrotes en la carreta y también colocó una cerradura. Después de estar la carga puesta, Lican le pagó al vendedor, pero antes de que el vendedor se fuera con la sonrisa de victoria, Lican se dirigió a él. Oiga, ¿no está dispuesto a venderme también a las esclavas que se encuentran en adiestramiento? ¿Eh? ¿A ellas? Pero todavía no están listas. Yo lo haré en su lugar, será mejor y más sencillo para mí. Bueno, no me importaría vendérselas, pero, debo decir que algunas de ellas son algo salvajes. Entiendo, ¿cuántas tienen ahí? Hay 3, todas mujeres hermosas de una tribu de hombres gato. ¿Hombres gato? Entonces por favor. De acuerdo, pero las cadenas se venderán aparte. Tengo este brazalete, no tiene que preocuparse por eso. Se lo explicaré enfrente de ellas, así será mejor. Entiendo.
El vendedor se dirigió a los guardias, quienes al cabo de unos minutos se dirigieron en busca de las esclavas. Lo que ellos trajeron fue a unas 3 mujeres con cadenas en manos, pies y cuello. En sus bocas se encontraban trapos que tapaban su voz. Si bien las cadenas las hacían ver secuestradas, el trapo en la boca hicieron que esto se vea como un completo secuestro. Las 3 mujeres eran de características similares, poseían cabellera negra y unos ojos de igual color, sus colas y orejas eran del mismo color oscuro. Las 3 eran hermanas. Ese fue el pensamiento que Lycan tuvo. Se podía ver que se encontraban por sí, asustadas, pero una de ellas se veía con heridas en el cuerpo, aunque menores, manchaban el pelaje de un líquido rojizo, mancillando así el hermoso pelaje oscuro de las 3 hermanas. Bueno, ahora que las veo, explicaré el poder de este brazalete. Vean cuando pongo el brazalete dentro de la carreta, como ven nada pasó, pero ahora vean cuando lo intento sacar. El brazalete, que era lo suficiente grande para una mano humana, se volvió del tamaño de un anillo. Esta acción impresionó a los guardias y al vendedor, mientras que también provocó terror en las mujeres. Impresionante. Dígame, ¿dónde los conseguido? Son como un tesoro para mí. Lastimosamente estos artículos fueron unos regalos, desconozco si está en venta. ¿Le gustaría venderme alguna de ellas, al menos uno? Lastimosamente, como dije, son como tesoros para mí, así que es imposible. Entiendo, es una pena. Pero, gracias por su compra, vuelva cuando reabastezca mi local. Por supuesto. Lycan montó a las 3 mujeres en la carreta y les colocó los brazaletes, uno en cada mano. La reja se cerró y se tapó todo con tela. Al igual que con los anteriores, los teletransportó a la fortaleza junto con él, hacia la ubicación de la fortaleza. El número de esclavos obtenido esta vez era igual, o más que el anterior. Por supuesto, la carreta que había comprado anteriormente también había sido aumentada de tamaño al ver que el espacio era insuficiente. Los esclavos, al ver el paisaje que les mostraba, se mostraron sorprendidos, hasta que vieron la torre, una torre imponente, que nunca habían visto. Cuando Lycan apareció, se adelantó para abrir las puertas. Desde ahí, se dirigió a los esclavos. Escuchen bien, se mantendrán en esta torre. Adentro hay más esclavos, no se muevan de aquí, hay un guardia en la entrada. En ese momento, el treant que Lycan había invocado anteriormente apareció. Se estaba escondiendo en la entrada del bosque a esperas de cualquier orden de Lycan. No quiero tener que repetir mis palabras, solo estarán en este lugar un corto tiempo. ¿Qué es lo que nos hará? La mujer que había dicho eso, era una mujer que poseía orejas y una cola de gato. Era una de las 3 hermanas. Aunque la mayoría de esclavas presentes se asustaron de lo que le podría pasar a ella al ver cómo un esclavo se dirigía a su dueño de tal manera, esto no pasó. En vez de eso, Lycan con toda la calma respondió a la pregunta de aquella mujer. Nada, solo estarán aquí. Luego de un tiempo, se les dirá el destino que les espera. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Por qué lo hicieron? No sé de qué hablas. Si es respecto a tu captura, yo no tengo nada que ver con ellos, solo soy un comprador deshonesto. Aunque la mayoría de las presentes pensaron que Lycan se había equivocado en sus palabras al decir comprador deshonesto, esto no fue así, ya que Lycan estaba siendo lo más honesto en esa cosa. Esto porque, al ver la cara de mujer gata que le preguntó eso, no tuvo más alternativa. No sabía qué había pasado, pero sabía que había sido algo muy malo y traumático, ya que una de las hermanas se estaba retorciendo en los brazos de otra hermana. La mujer que estaba adelante parecía ser la hermana mayor, ya que emitía un aire de madurez, pero al realizar tal pregunta, su voz se quebró por un momento, y eso no pudo ocultarlo. Mentiroso. La voz se quebró nuevamente, aunque su cabeza agachada no mostraba mucho su cara. Lycan pudo saber que las circunstancias que las llevaron a esto, no fueron para nada agradables. No miento, pero nada tengo para probar mi inocencia. Esta conversación terminó ahí. Ya saben lo que pasará con los brazaletes. Ese hecho también pasará si salen de esta torre, así que, entren. Todas las esclavas se dirigieron hacia la entrada. Al igual que el grupo anterior, el asombro se pudo sentir. Los cuartos estaban separados y cada uno poseía uno, pero aquí hubo un inconveniente. Las hermanas mayores semihumanas se dirigieron a hablar con Lycan. Disculpe, no sé si sería posible, pero podría estar con mis hermanas. Aunque tenía el mismo parecido con la más mayor, esta mujer poseía un aire un poco infantil, no mostraba alguna sonrisa, pero parecía de las personas que sonreían en cada momento de su vida. Aquella pequeña mujer rogó que las 3 hermanas estuvieran juntas. No hay problema, de hecho, todos pueden salir y explorar toda la torre, no hay ningún problema, solo no salgan de este lugar.
Después de eso, Lican volvió a salir de la torre. Su objetivo en estos momentos era recolectar a todas las esclavas, así que era necesario seguir con este proceso, al menos hasta que ya no haya tiendas de esclavos. Dentro de la torre, los esclavos se mantenían callados, alguno de ellos se acomodaron con algún familiar que están con ellos, esto sin permiso de Lican, aunque tenían miedo de saber lo que les haría por desobedecer a su amo. La mayoría de ellos eran de madres o padre en busca de su pequeño hijo. Al ver la entrada de Lican al lugar, todos ellos se asustaron, pero nada pasó. En vez de eso, permitió libremente la convivencia con los demás esclavos. Las hermanas semihumanas que se acomodaron en un cuarto para ellas, conversaron. La hermana de en medio, no mostró alguna forma de querer hablar. Antes de que las trajeran al lugar, las estaban torturando y en algunas ocasiones, los guardias jugueteaban con sus cuerpos, sin siquiera poder hacer nada para defenderse. Buscaron ayuda a gritos, pero lo único que recibieron fueron golpes de sus captores. La llegada de Lican pudo en alguna medida, salvarlas de aquel sufrimiento. Ane-sama, tal vez, él sea bueno. No digas tonterías, él también es un humano, no podemos confiar en él. Hilda Neesan, ¿deberíamos tratar de escapar? No, no podemos hacer eso, sin mencionar que no hay forma alguna, hay picos en las paredes, escalarlas para bajar es imposible, hay un guardia también, la única oportunidad de escape, es cuando él entra y sale. ¿Crees que volverá? No estoy segura. Las hermanas se acomodaron unas contra otras, como para olvidar todo el pasado que vivieron, se acurrucaron en la gran cama que había en la habitación. Las habitaciones contenían un respectivo una cama grande, perfecta para 2 personas, también había un armario donde podrías guardar algunas cosas, y una habitación continua que era el respectivo baño. Ninguno de los esclavos parecían entender la forma de tratar de Lican, aunque les habían dicho que esperasen, no sabían cuánto, y si tendrían algún alimento que ingerir en ese tiempo. Las habitaciones era de lujo como para poder quejarse de ello, estaban sorprendidos, estaban confundidos, estaban mostrando dudas, pero sobre todo, mostraban dolor, ya que no sabían qué les esperaría tras recibir todos estos lujos. Lican se encontraba de vuelta en la carreta, al igual que con las 2 visitas anteriores a los puestos de venta de esclavos, se dirigió a las restantes que se encontraban en esta ciudad, que eran alrededor de 4. Cuando terminó todo el recorrido, había comprado alrededor de 163 esclavos, y eso solo era de los puestos de venta. Esto lo había logrado en un día, por lo que en la noche, él tenía que trabajar de la misma manera. Pero antes de que inicie eso, Lican creó un pequeño huerto afuera de la fortaleza. Había una razón por la que Lican estaba creando estas cosas. Era para la alimentación de los esclavos dentro de la torre, ya que ellos no podían estar sin comer por días, pero para la suerte de Lican, había un bosque provisto de bastantes alimentos. Creó el huerto solo para no afectar en gran medida la flora del bosque, así que solo tomó semillas, las plantó y usó habilidades inclinadas a la agricultura, tiempo, espiritual. Con todo eso, Lican pudo acelerar rápidamente el proceso de crecimiento de las plantas, dando como resultado que estas mismas dieran frutos. Después de eso, creó un pozo donde el agua fluiría. El último trabajo que quedó era conseguir alimentos, que eran considerados deliciosos por Satoru, aunque él nunca lo había hecho. Intentarlo no debería de ser un problema. Se adentró en el bosque y cazó a algunos animales salvajes, la gran mayoría de estos eran venados, también había algunos conejos, una despensa al lado, era como se llamaría esto. Como no conocía nada del bosque, no recogió nada más. Él podría resistir a comer alimentos venenosos, pero los esclavos no podría correr con esa misma suerte, así que demitió en recoger algún otro alimento, pero el problema ahora era cómo limpiar toda la carne que ofrecía a estas presas. Él nunca había hecho algo parecido y mucho menos sabía cómo hacerlo. En ese momento no tuvo más alternativa más que usar una habilidad superior. Una habilidad de autómata. Modo automático maestro, la orden primordial, separar la carne y limpiar todas las presas. El modo automático maestro, debería de estar conectado a la base de datos del mundo Yggdrasil y solo era posible el uso de esta habilidad una vez por día. Era una habilidad obtenida al subir la clase racial de autómata hasta lo máximo posible. Al usar la habilidad era casi imposible controlar a voluntad el cuerpo, pero en cambio, los datos que el juego guardaba cada vez que se creaba algo, podría reproducirse en este mismo sistema. El modo automático maestro de Lican entró en acción, el tiempo que le llevó realizar la función fue de alrededor de 3 minutos, y en esos 3 minutos, Lican no pudo ver nada, si bien tampoco pudo controlar su cuerpo, tampoco pudo ver lo que se hacía. Este sin duda alguna, era el cambio más loco que este mundo le hizo a las habilidades y hechizos de Yggdrasil.
Pero dejando de lado todo ese tema, Lican había completado toda su labor ahí, cogiendo uno de los árboles del bosque, construyó una carreta y algunos barriles gigantescos, cada barril, estaba repleto de agua o de fruta. Al lado de eso, los animales troceados fueron puestos en otra carreta, luego de eso, invocó a algunos caballos, para que jalasen la carreta. La puerta se abrió dejando pasar así a todos los alimentos que estaban ahí, las puertas dobles también se abrieron, dejando que el olor de la comida llegara al olfato de los esclavos, muchos de ellos, por medio de un impulso, salieron de sus cuartos al oír las puertas abriéndose, pero lo que vieron esos esclavos, fue algo magnífico. Comida en cantidades, aunque la carne solo podrían consumirlas algunas de las razas presentes, el aroma de frutos se pudo oler. Era normal que los esclavos no comieran mucho en un solo día, y era normal que a alguno de los esclavistas, se les olvidara siquiera alimentarlos. Por eso, al ver tantos alimentos, todos se emocionaron hasta cierto grado, porque no sabían siquiera si esa comida sería para ellos. Lican se dirigió a las personas presentes en ese lugar que habían salido al verlo, entre ese grupo, se encontraba las 3 hermanas semihumanas, quienes al ver la cantidad de comida que Lican traía atrás de él se sorprendieron, se podía ver a la menor de ellas con ojos de querer comerse todo lo que estaba en esas carretas. Escuchen muy bien, a partir de ahora dejaré las puertas abiertas, a los que tienen puesto el brazalete, he ampliado el efecto de área para que también puedan salir libremente. Cree una domo gigante invisible, es ahí donde residirán momentáneamente, cerca hay un bosque, podrán salir ahí, hay lobos que están bajo mis órdenes, les servirán de cazadores, cada día deberían de traerles una gran cantidad de carne, si quieren explorar el bosque por mí está bien, solo recuerden permanece cerca del domo, o de otra manera, los lobos los cazarán a ustedes, para evitar eso, cuando salgan del domo una luz roja iluminará todo el domo haciéndolo visible, y dando aviso a la cacería, si llegaran a salir, entren rápidamente. También hay una pequeña siembra, se encuentra alterada por lo que, el tiempo de crecimiento está reducido, si buscan agua, hay un pozo repleto de agua también en el lugar, podría acceder al agua a través de una cubeta atada a una cuerda. Por si alguno de ustedes busca consumir la carne asada, deberán de cocinarla ustedes. Eso es todo, lo que traje en estos momentos, son las primeras raciones que les ofreceré, como también las últimas. Es todo. ¿Por qué hace esto? La hermana pequeña, de las mujeres pertenecientes a los hombres gato, empezó a hablar confundida, alguna de las esclavas, que se habían ido antes que ella, le habían contado la realidad de un esclavo, eran tratadas como meros objetos, y dependiendo del dueño, una tortura inimaginable los esperaría. Por eso, ella se encontraba confundida, si esa realidad era lo que ella vio y vivió, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Este humano, les daba alimento, hogar, y les dejaba estar con su familia, a pesar de que era humano, a pesar de que fue su raza la que creó todo este sufrimiento. No sé a qué te refieres. ¿Por qué nos da comida y una cama suave donde dormir? ¿Por qué? ¿Qué por qué lo hago? Es porque yo quiero hacerlo, además, ¿acaso, hacerlo está mal? Todos los esclavos presentes en aquel lugar, lograron presencia a tales palabras, si aquella mujer con orejas de gato, no hubiera hablado, tal vez esta escena no hubiera ocurrido, pero no sabían cómo responder a la pregunta que él les había planteado, ¿era correcto darles todo esto? ¿Era acaso, una obligación impuesta para él? Todo se llenó de confusión y de caos, pero una sola palabra de Lican arregló todo ese dilema. Ustedes poseen recuerdos buenos además de los malos, aférrense a esos recuerdos buenos y alegres, dejen de seguir en el pasado, que por algo existe el presente. Todo quedó en silencio, nada se pudo oír, lo único que ocurrió en ese momento, fue la salida de Lican de la torre, las puertas habían sido dejadas abiertas tal y como él había dicho, los campos de distintos tipos de plantas maravillosas se podían ver, el domo que había mencionado no se podía ver, lo único que vieron fueron los diferentes lugares que se encontraban alterados, el pozo se pudo ver claramente, y además de eso, se pudo ver una zona donde se encontraba una hoguera, y al lado de eso, se pudo ver distintos cuchillos, hachas, machetes y algunas espadas. Alrededor de 10 de cada tipo. Después de tal espectáculo, los esclavos que vieron la escena de Lican, fueron a dar aviso a los demás esclavos que se mantenían escondidos en sus cuartos, les comentaron las órdenes de Lican y junto con ellos, comieron los alimentos que Lican les había ofrecido, la carne por otro lado fue cocinada con fuego para su consumo, ya que en otra zona del lugar, se encontraba una especie de hoguera hecha de piedra, no poseía algún recipiente donde poner la carne, pero había leña de distintos tamaños, así que incrustaron la carne picada en palos de madera pequeños, creando así una especie de brocheta.
Likan estaba escondido usando invisibilidad perfecta. Quería ver la reacción de todos, las cosas que estaban en ese lugar, fueron creados apresuradamente por él. El domo que había mencionado, era una idea que se le había ocurrido, aunque no ocurrirá nada, ya que el domo invisible no existía, de hecho, cualquiera de ellos podría escapar del lugar tranquilamente, pero el miedo que tenían les impediría hacerlo. Había la idea de usar las herramientas que les habían dado para asesinar a los lobos, pero para evitar eso, debería de enviar a lobos lagrientos para evitar subestimarlos. Los lobos lagrinto, eran lobos de un inmenso tamaño, su pelaje eran coloreados, y su principal habilidad era el daño excesivo que poseía en la penetración de defensas. Como había predicho, algunos de los esclavos parecían querer escapar del lugar después de alimentarse, aunque parecía que algunos trataban de evitar eso, no parecía que mostraran algún tipo de influencia. Para ese entonces, un lobo lagrinto se acercó al campamento de los esclavos. Todos al ver al lobo, temblaron de terror, lo que mostraba ante sus ojos, era un claro signo de derrota. Un lobo de más de 2,5 metros, y con un oso en su mandíbula, dicho lobo se acercó al campamento y antes de alguno de los esclavos, levantasen sus armas, el lobo soltó al oso y se fue, dejando el trabajo de despellejarlo a ellos. Con eso resuelto, lo único en que Likan se arrepintió fue de no haber podido comerse una mísera brocheta de carne, algo que nunca pensó ver y mucho menos probar, pero el momento ya había pasado. Likan se teletransportó de nuevo en la carreta donde estaba él, como no necesitaba al caballo eternamente, se deshizo de él, lo regresó de nuevo al lugar de donde se lo vendieron, como arregló contra la estafa que le hizo con las monedas. Para sustituir al caballo, Likan usaba una invocación de nivel bajo, pero en estos momentos, tal invocación era completamente innecesaria. Lo que Likan iba a hacer en esta noche de luna llena, sería otro delito según las leyes de la teocracia, iba a robar a todos los esclavos presentes en esta ciudad. El método para hacer eso, era teletransportados hasta la carreta que se encontraba en un callejón oscuro, como medida de protección, había colocado una barrera de invisibilidad duradera. Lo primero que tenía que hacer ahora era buscar a todo esclavo dentro de esta ciudad por medio de su habilidad. Buscar especie, seleccionó como radio toda la ciudad y buscó a toda criatura no humana, ya que, en la teocracia era ilegal la esclavitud humana, pero era legal si se tratase de razas no humanas, entre los más favoritos se encontraban las razas de elfos y algunos hombre bestias. Cuando buscó con el radar, pudo identificar a distintas presencias no humanas, con rapidez se dirigió al lugar, y con el cuerpo incorpóreo encontró a los esclavos. Al terminar toda esa incursión, Likan había logrado reunir a todo esclavo no humano en esta ciudad, eso sin mencionar las zonas oscuras de esta ciudad, siendo el lugar con mayor número de esclavos, siendo todas mujeres o en algunas raras ocasiones, niñas. Lo que vio pudo no ser descrito como respetable y en medio de todo ese ajetreo, él había asesinado a alrededor de 12 personas, esto pasó ya que, Likan al entrar al lugar donde estaban las esclavas, las encontró en un muy mal estado, parecía que las personas de ese lugar, eran personas que se deleitaban con el grito de sus víctimas, de hecho cuando encontró el lugar y entró al local, él pudo ver a uno de esos hombres realizando golpizas al cuerpo todavía consciente de aquella elfa, su cara mostraba la brutalidad de los golpes, eso tal vez fue el detonante de su ira y su repudio, si ya iba a robar las esclavas, no podría asesinar a estas basuras inservibles, tales pensamientos recorrían su cabeza, hasta que al final, ese deseo logró ganar, las 12 personas que se encontraban en aquel lugar murieron en sus manos, y como para no dejar algún rastro, al retirarse, él había quemado toda la casa, pero antes de eso, había revisado a todas las esclavas malheridas. Las esclavas en ese lugar, se vieron asustadas con la presencia de Likan, pero el miedo, se convirtió en tristeza y alegría, porque pudieron ver cómo él asesinaba a sus captores, la fría acción de Likan había logrado salvar el quebrado corazón de aquellas esclavas. En aquel local, habían alrededor de 20 esclavas, 4 se encontraban bien ya que no habían sido llamadas todavía. Las heridas de gravedad eran 13, a ellas las curó completamente con magia de curación de alto nivel, al final de eso, ellas agradecieron desde el fondo de su corazón por haberlas salvado. Las 3 restantes eran mujeres semihumanas y una elfa, ellas habían muerto producto de las constantes golpizas que se les propinó, las otras esclavas, estaban tristes de alguna manera, aunque ninguna parecía ser familiar de las fallecidas, eran compañeras que pasaron por la misma tragedia y su muerte fue el producto final. Pero eso a Likan no lo convenció, así que las revivió, pero solo las semihumanas permitieron la resurrección, mientras que la elfa, se había negado, como para decir que ella no tenía alguna salvación, incluso si volviera a la vida.
En ese caso, Lican no pudo hacer nada, como había usado resurrección verdadera, la pérdida de experiencia, no debería de haber sido tanta, pero en este nuevo mundo, se tomaba la experiencia, como la fuerza vital de alguien, para un ciudadano común de cualquier raza, resurrección verdadera, solo causaría algo de cansancio por algunos días. Lican había llevado a todas las esclavas de la ciudad hacia la carreta, las más cansadas eran esclavas que habían sido revividas en el momento en que Lican apareció, el total de revividas fue de 9, un número menor, pero demostraba la brutalidad con la que las otras especies eran tratadas por parte de los teocráticos. A todas ellas, las llevó hacia la zona del domo, cuando llegó al lugar, ya había amanecido, a lo lejos se podía ver como el sol emergió y teñía los cielos de un color anaranjado y rojizo, tal paisaje asombró a Lican, al igual que a las esclavas que venían con él, ellas vieron el atardecer de aquel día como la oportunidad de olvidar el pasado, y la señal de haber dejado todo atrás. Lican les indicó que deberían quedarse en este lugar por algunos días, esto para que él pueda juntar a todos y pueda lograr recuperarse de todo. Las esclavas al notar la torre creada por Lican se sorprendieron en gran medida y más aún cuando escucharon que habían esclavos dentro del lugar. Les incitó a entrar al lugar a ubicarse en un cuarto, pero había un problema, los cuartos de esa fortaleza se habían acabado, por lo que tuvo que volver a usar la magia de nivel 10 crear fortaleza. Con otro similar al costado, la nueva torre, sería donde los nuevos inquilinos descansarían. Después de todo eso, Lican tuvo que volver a la teocracia, ya que su trabajo no había terminado, ese era solo la primera ciudad. La teocracia poseía 5 ciudades, el mapa que había obtenido del territorio teocrático, indicaba su próximo destino, otra de las ciudades teocráticas, el viaje tuvo que realizarlo por medio de la carreta y le había tomado llegar en día de viaje, por suerte el caballo golem que poseía, no necesitaba descanso. Ya en la nueva ciudad, las cosas se complicaron un poco, ya que la negociación no parecía funcionar muy bien, la monopolización de los elfos, era algo de suma importancia, ya que la raza al haberse vuelto casi imposible de capturar, su precio había aumentado, y por lo tanto también su demanda, por lo que, tener o poseer un elfo era muy valioso, y muchos de los que poseían una elfas, eran acosados por los vendedores de esclavos para que se las vendan a ellos. Lican no tuvo más opción que recurrir a su segunda estrategia, robarlas, aunque también había comprado una gran cantidad de esclavos, ninguna era de la raza élfica, después de mandarlas a aquel domo invisible, él siguió con su trabajo, y para la medianoche, todas las esclavas habían sido sustraídas de sus respectivos dueños. Siguió de esta manera hasta que solo quedó la capital, el viaje que a las otras ciudades faltantes, duró alrededor de 4 días, dando como total una semana desde que empezó con todo esto. Fue en ese día en donde se dirigía a la capital, su última parada y la más peligrosa, la capital de la teocracia, Kami Miyako. La razón de su peligrosidad era porque ahí se encontraba Satoru y el usuario del ítem mundial, en aquella ciudad, él debería de tener un sumo cuidado. Fue en medio de su viaje que Morian se contactó con él. Fue en ese momento que Lican decidió contarle todo lo que hizo a Morian, quien no podía creer todo lo que hizo, incluso había secuestrado a una esclava que no quería separarse de su amo, y Lican tuvo que llevársela contra su voluntad, solo para que en la mañana, Lican la devolviese, ya que estaba escapando a costa de su propia vida, él no tuvo alguna manera de detenerla, por lo que tuvo que llevarla nuevamente junto a su amo. Aunque no sabía la razón de aquel apego, tampoco tenía ganas de preguntar, ya que siendo sincero, si ella volvía, ella sería la única esclava de toda la ciudad, su raza era de hombres perro, y poseía una actitud demasiado introvertida, lo que le depara el futuro a esa esclava era desconocido, pero si ella quería volver junto a él, debió de haber sido por alguna razón. Lican tenía en mente la razón por la que habían puesto precio a su cabeza, así que no tuvo algún problema, solo tenía que ocultar su rostro por medio de una ilusión y no pasaría nada. La otra opción era cambiar totalmente de rostro, pero era demasiado molesto, así que optó por la ilusión. Era una zona residente dentro de la teocracia, ellos habían acordado reunirse en ese lugar, habían obtenido un nuevo trabajo, y esta vez la recompensa era alta, alrededor de 900 piezas de oro, cada uno de los presentes tenían un motivo para estar en este grupo, el grupo de asesinos y janillas, el nombre había sido puesto por el líder del grupo, y primer miembro, Dolente Ristakio. Jefe, la información está completa, debemos de proceder. Sí, pero necesitamos un plan, el objetivo ahora es alguien sumamente extraño. Jefe Dolente, ¿qué quiere decir?
Los responsables de haberle puesto una recompensa, fueron todos comerciantes de esclavos pertenecientes a la teocracia, no conocían al individuo, más que su rostro y nombre. Parece que la mayoría de comerciantes de esclavos en casi todas las ciudades fueron timados con monedas de oro falsas. La única ciudad que se encuentra sin ninguna estafa es la capital Kami Miyako. Así que ahí será su próximo objetivo, si no es ya está aquí. Es por eso que venimos aquí. Por supuesto. Ya veo. Por cierto, jefe, Raiya no está. ¿Qué? Se fue en busca de Lican. Si lo sabías, dilo antes, maldito infértil. Jefe, debemos de ir tras ella, armar a un lío. Un hombre con gran musculatura y con la cabeza completamente calva elevó la voz hacia el otro individuo con cara relajada, quien al ver la reacción del calvo musculoso, volvió a dar otra mala noticia. Me olvidé agregar algo, Tobio va también. ¿Qué? ¿Se te ha ocurrido alguna vez avisar eso antes? No, ninguna. Rayos. Jefe. Ya lo sé, Halius ve por ellos. Desde la sombra de una esquina, un individuo cubierto por múltiples sábanas se mostró, solo para que al segundo después desaparezca. ¿Va a mandar a Halius? ¿Tienes algún inconveniente? No, también creo que es la mejor opción. Pero porque de todas las personas, se fueron los dos más locos. Es porque son así que podemos realizar trabajos en masa. Deja de mirar el abismo, Sancrox. En un pasadizo, dos individuos se paseaban, uno llevaba una sonrisa diabólica, con un cuchillo en la mano y algunos más en la cintura, mientras que el otro, llevaba una máscara y una especie de visor en los ojos, en su cintura se posicionaban dos hachas. Top-chan, ¿también estás apurado? Lo sé, yo también lo estoy. Todavía no digo nada. Jaja, no puedo esperar, ansió las ganas de encestar un cuchillo en su corazón. Ah, lo espero con ganas. Sí. Fin del capítulo 20. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.